Buenos días, queridos alumnos, nuevamente a su aula virtual. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el Código de Comercio y las reglamentaciones que especifica que se relacionan a nuestra profesión. Primero tenemos que destacar qué es el Código de Comercio. El Código de Comercio podemos decir que es un conjunto de normas que tienen por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. Este Código de Comercio va a ir a normar lo que es la actividad comercial, empresarial, y nos va a señalar las diversas características que debe cumplir y formalidades para la creación de cada uno de los tipos de empresas que podemos tener. Entre ellas podemos mencionar empresas unipersonales, empresas SRL, empresas de sociedad anónima, empresas en comandita por acciones, etc. Hoy nos vamos a abocar principalmente a lo que se relaciona a nuestra profesión, el ejercicio y las formalidades que debemos cumplir. Bueno, de acuerdo a los antecedentes que les he dado, podemos señalar que el Código de Comercio va a regular las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. ¿Cómo podemos señalar que es un comerciante? Comerciante es aquella persona habitual que se dedica a realizar una actividad ya sea de comercialización de bienes o servicios. ¿Cuál es el objeto principal que tiene este comerciante? Generar lucro, es decir, ganancia. La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona. ¿Qué nos quiere decir esto? No necesariamente el propietario tiene que ejercer el comercio. Puede haber delegado a una tercera persona, la cual en su representación va a ejercer el comercio. ¿Quiénes pueden ser comerciantes? Pueden ser todas las personas naturales, tú, yo, cualquiera de nosotros, con capacidad para contratar y obligarse. Eso quiere decir, podemos contratar personal para que ejerzan el desarrollo de las actividades del negocio, obligarnos a todas las formalidades que debemos cumplir ante la sociedad, ante el Estado, y también las personas jurídicas. ¿A qué llamamos personas jurídicas? Aquellas que han sido constituidos como sociedades comerciales. Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, en comandita por acciones, etc. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes quedan sometidas a las disposiciones de este código y demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia. ¿Qué significa esto? Una empresa del exterior, una cadena, un consorcio gigante, decide aperturar una sucursal en Bolivia. Muy bien, puede hacerlo, pero debe cumplir las normas que especifica este Código de Comercio y debe constituir una sucursal legalmente establecida en Bolivia y debe cumplir todas las obligaciones y formalidades que las leyes y normas especifican. ¿Puede ejercer comercio? Sí, puede ejercer comercio. Ahora, ¿quiénes están prohibidos ejercer el comercio? ¿Quiénes están impedidos? Primero, las personas señaladas por disposiciones legales o como consecuencia de sentencia judicial, es decir, que han sido susceptibles de un juicio y han sido sentenciados. Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, aquellas empresas que han quebrado, no pueden ejercer el comercio. El mismo Código de Comercio especifica ciertas reglamentaciones e indica en qué momento van a sufrir un quebranto, es decir, van a entrar en quiebra estas empresas e inmediatamente señala el Código de Comercio que deben proceder a su cierre. ¿Quiénes también están prohibidos de ejercer el comercio? Directores, administradores, gerentes o representantes legales, así como los síndicos de las sociedades declaradas en quiebra culpable o fraudulenta por el tiempo que dure la condena. Es decir, que estas personas hayan sido parte
de un hecho ilícito con el cual han generado una quiebra de una determinada empresa. No pueden ejercer. ¿Qué otras personas no pueden ejercer el comercio? Los funcionarios o empleados públicos, debido al trabajo que están desarrollando para el Estado. Ahora bien, aquí hay un término que posiblemente les cause una duda. Los síndicos. ¿Quiénes son los síndicos? En una empresa, en una sociedad, los socios van a contratar a un síndico, el cual va a estar al medio entre los accionistas y la gerencia de la empresa. Entonces, ¿cuál es la tarea del síndico? La tarea del síndico es supervisar, es decir, no tiene una relación directa en las actividades de la empresa, ni va a ser parte de la toma de decisiones de la gerencia que va a ejecutar su planificación que tiene para el negocio. Más que todo, su función es fiscalizar que el gerente cumpla sus objetivos y metas. El síndico tiene la potestad de pedir estados financieros, de pedir informes a la gerencia, las cuales las revisa, y esa revisión él va a generar un informe para los accionistas antes de la emisión de los estados financieros. ¿Cuál es el fin? Es informar a los accionistas el cumplimiento de las obligaciones de la gerencia y el buen desarrollo de lo que se ha planificado. Presunción legal. Se presume para los efectos legales que una persona ejerce el comercio cuando dos aspectos fundamentales. El local o comercio abierto tenga un establecimiento o local, tenga un lugar donde va a ejercer el comercio. A eso le llamamos domicilio legal para la empresa. Tú abres un negocio de comida. Ese negocio de comida tiene que tener una ubicación, un lugar donde tú vas a ejercer. En estos tiempos de pandemia, el lugar donde tú vas a procesar todos los alimentos para la venta mediante delivery, es decir, con entrega a domicilio. Ya no podemos vender alimentos al público en el lugar que tengan sillas, mesas y puedan consumir. No, ahora hay restricciones. Pero tu negocio, en algún lugar vas a preparar los alimentos. Entonces, ahí sería el lugar del establecimiento de tu negocio. ¿Cuál es el otro punto? Que debe anunciar por cualquier medio de difusión su calidad de comerciante, es decir, debe ser público lo que tú estás ejerciendo. Obviamente que para ejercer el comercio va a haber ciertas formalidades que cumplir ante el Estado y ante los diversos entes reguladores, los cuales nos van a exigir ciertas formalidades dependiendo del tamaño y del tipo de negocio que tengamos. Ahora, ¿qué obligaciones vamos a tener como comerciantes? Primero, para poder ejercer el comercio en nuestro país, debemos matricularnos en el registro de comercio. Este registro de comercio ha sido designado a la empresa Fundempresa. Esta como tal va a ejercer en representación del registro de comercio el procedimiento de, por ejemplo, apertura de nuevas empresas, actualización anual de la matrícula, registro de modificaciones, cambios al testimonio de constitución, poderes otorgados, incremento de capital, disminución de capital, o en el peor escenario, por ejemplo, el cierre de un negocio. Entonces, todo lo relacionado a la actividad del comerciante debe estar registrado en el registro de comercio y que está designado a la entidad que se denomina Fundempresa. Ahora bien, ¿cuál es otra de las formalidades que debe cumplir como tal? Vemos el punto 4. Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por la ley. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Otro punto fundamental. 5. Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley. Y ahí les aclaro, va a depender del tamaño del negocio para cumplir ciertas formalidades. 6.
conservar sus libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios por el tiempo que señala la ley. Es decir, que debemos tener cierta, ejercer cierta responsabilidad en el manejo de los documentos y su archivo correspondiente. Es decir, no que acaba el año y lo botamos y lo quemamos, no. Nosotros tenemos que cumplir ciertas formalidades de custodiar esta documentación por un determinado tiempo. 7. Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal. Y hay un punto fundamental, hay veces nos pasa esto en Bolivia y nos pasa en muchas áreas de venta de bienes y servicios. Vamos a hablar un poquito de nuestra profesión. Ustedes conocen la avenida Juan Pablo II, donde está la cruz papal. A mano izquierda está la administración tributaria, Servicio de Impuestos Nacionales, y ahí van a ver un montón de oficinas de contabilidad. Y no estoy hablando mal, simplemente les estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Y qué ha sucedido durante los últimos años? La elaboración de un estado financiero, supónganse, lo razonable debería ser cobrar un importe, por decirles, de 3.000 bolivianos. Pónganle un ejemplo, 3.000 bolivianos deberíamos cobrar por hacer contabilidad, hacer todos los estados financieros de manera correcta y cumpliendo todas las formalidades de ley. El vecino de al lado, nosotros le decimos al cliente 3.000. A ver, voy a consultar al lado, como hay tantas oficinas. Y el vecino de al lado le dice, no, yo le cobro 2.500. Ah, qué bien, dice el cliente. A ver, vamos a la de al lado. El otro le dice, no, yo se lo hago por 2.000. Y así va recorriendo y la gente empieza a desvalorar el trabajo y prácticamente casi regalarlo. Y no va a faltar alguien que diga, y eso no lo estoy mintiendo, se lo hago por 500 bolivianos, por 400 bolivianos. Ojo que eso no es contabilidad, pero otro rato les voy a comentar de eso. A eso se llama competencia desleal. En nuestra profesión, por ejemplo, y eso lo he comentado muchas veces con mis colegas, deberíamos establecer estándares de precios, aunque había una lista, un listado de cuánto deberíamos cobrar, pero en la realidad no se aplica. Y esto debido a la competencia desleal, a que los profesionales han optado que para captar más clientes, prácticamente regalar su trabajo. Y eso desmerece todo el esfuerzo que uno hace en la capacitación, profesionalización. Y ojo que no, cuando dicen se lo hago al estado financiero, no están haciendo contabilidad, y eso les voy a aclarar más adelante. ¿Ya? Ok, entonces, otro aspecto que debemos señalar, el cumplimiento de todas las leyes. Es decir, el cumplimiento de lo que especifica el Código de Comercio es una parte de las formalidades que debemos cumplir. Ahí entran las normas tributarias emitidas por aduanas, Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo. Entran las normas de relación laboral, que sería el tema del Ministerio de Trabajo. Entran las normas de seguridad social de corto plazo, que serían las cajas de salud, que a pesar que ahora pagamos aportes, lamentablemente están súper saturadas. Otra obligación que tenemos, que es el sistema de pensiones, donde se ha especificado el sistema de seguridad social de largo plazo, para que cuando seamos viejitos nos jubilemos, lo que se llaman las AFPs. Tenemos en la actualidad todavía vigentes Previsión y Futuro. Y tienen ciertas reglamentaciones y formalidades que se deben cumplir.